Millonario, se quedó helado al ver a la vendedora idéntica a su ex esposa. Para más historias como esta, suscríbete al canal y disfruta de la historia. Santiago, un magnate de unos 35 años, vivía inmerso en su mundo de negocios, sin prestar atención a nada más que sus ambiciones. Su lujoso penthouse en Ciudad de México, con vistas a un horizonte vibrante, era el reflejo de su éxito material. Con una cadena de restaurantes de alta cocina y propiedades que valían millones, era la envidia de muchos. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, Santiago sentía un vacío profundo, una pieza que le faltaba a su vida. Se sentía como un coleccionista de cosas materiales, pero en el fondo anhelaba algo que el dinero no podía comprar, una conexión humana de verdad. Algo que había perdido hace mucho en su búsqueda incansable de riqueza y reconocimiento. Cada mañana, la soledad resonaba en los pasillos de su casa dorada, recordándole que el verdadero valor de la vida no estaba en los números de su cuenta bancaria, sino en las relaciones que había dejado atrás. La riqueza se había vuelto para él una jaula de oro que atrapaba su alma en medio del brillo de las cosas materiales. Un día, impulsado por una necesidad que iba más allá de los negocios, Santiago condujo por más de una hora desde Ciudad de México hasta un pintoresco mercado rural en un pueblito llamado San Isidro. Su excusa era revisar la calidad de los vegetales para sus restaurantes, ya que sus clientes se quejaban. Pero la verdad era que buscaba escapar de su rutina monótona y quizás encontrar una respuesta a ese vacío que lo consumía. Quiero ir al mercado rural a ver los productos en persona. A lo mejor encuentro un mejor proveedor, le dijo con entusiasmo a su secretaria, que intentó disuadirlo sin éxito. Santiago simplemente hizo un gesto de descarte. Estoy aburrido de la oficina. Esto será un cambio de aire. Al llegar, el mercado era un lugar lleno de contrastes, un camino embarrado, puestos viejos y el bullicio de voces animadas. Sus zapatos caros se hundieron en el lodo, pero para su sorpresa no le importó. En medio de la sencillez del lugar, Santiago sintió un extraño alivio y una curiosidad creciente, como si ese ambiente rústico pudiera ofrecerle algo que su vida sofisticada en la ciudad no lograba. La brisa fresca del campo y el olor a tierra mojada le despertaron el deseo de una vida más sencilla y auténtica, lejos de las presiones de los negocios, un mundo que él mismo había construido con tanto afán. Sus ojos curiosos se fijaron finalmente en un pequeño puesto de verduras donde una niña de unos 9 años, con ropa desgastada y las manos manchadas de tierra, organizaba hábilmente los productos frescos. Cuando Santiago se inclinó para preguntar los precios, su mirada cayó casi por accidente sobre la frente de la niña. Allí, en su piel pálida, resaltaba una marca oscura en forma de media luna. El corazón de Santiago dio un vuelco, un latido que resonó en sus oídos como una campana lejana. Esa marca era inconfundible, idéntica a la de su exesposa, Elena, de quien se había divorciado hacía 10 años. Cada vez que Elena sonreía, esa marca se hacía más visible, una señal distintiva que él creía haber olvidado, pero que ahora lo golpeaba con la fuerza de un recuerdo vivo y doloroso. La similitud era tan impactante que por un momento el mundo a su alrededor se difuminó, y los sonidos del mercado se disolvieron en un zumbido lejano, dejándolo solo con la imagen de esa marca y los recuerdos que desataba, forzándolo a enfrentar un pasado que había intentado enterrar bajo capas de éxito y riqueza. Santiago se quedó paralizado, con la respiración atrapada en la garganta mientras una avalancha de recuerdos lo inundaba. La voz suave de Elena, el perfume de su piel, las comidas sencillas pero llenas de cariño en su modesta casa. Todo eso se desplegó ante sus ojos como una película antigua, trayendo un dolor que él pensaba haber superado. Miró a la niña, sintiéndose mareado por la vertiginosa posibilidad de que estuviera relacionada con Elena. El shock era tan grande
que apenas podía procesar la realidad a su alrededor. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. La niña, ajena a la tormenta emocional que se formaba en Santiago, levantó la cabeza y sonrió inocentemente. «Señor, ¿quiere comprar verduras? Son muy frescas. No usamos pesticidas», dijo con una voz clara que, como un rayo, lo trajo de vuelta a la dura realidad del presente. Sus palabras simples pero llenas de vida le sirvieron como un ancla, impidiendo que fuera arrastrado completamente a las profundidades de sus recuerdos. Ese instante de conexión, por breve que fuera, abrió una grieta en su armadura de empresario, revelando la fragilidad de su propia existencia, construida sobre cimientos de ambición y negligencia emocional. Santiago, aún en shock, asintió, comprando un par de manojos de verduras y pagando el doble del precio que la niña pidió, como si el dinero pudiera de alguna manera compensar la turbulencia que sentía, pero sus ojos no podían apartarse de la marca en su frente. Cuando la niña, con un esfuerzo notable para su tamaño, levantó un pesado cesto y se alejó, Santiago sintió una extraña atracción, una fuerza invisible que lo impulsaba a seguirla. No podía quedarse quieto. Su corazón, como si buscara respuestas para un enigma antiguo, lo hizo seguirla, llevándolo a un sendero estrecho entre campos verdes de maíz. El olor a tierra húmeda y el canto claro de los pájaros llenaban el aire, creando una atmósfera bucólica que contrastaba bruscamente con la agitación de su mente. La siguió a distancia, tratando de no ser visto, pero su corazón estaba conmocionado, latiendo descompasadamente en el pecho. La marca en la frente de la niña lo tenía atrapado, evocando recuerdos de Elena, la mujer que una vez amó, pero que dejó por perseguir riqueza y éxito. Ese instante de debilidad y vulnerabilidad lo forzó a confrontar la dolorosa verdad de que su ascenso profesional le había costado un amor genuino y quizás la oportunidad de una familia, un arrepentimiento que ahora se manifestaba en la figura de esa niña inocente. La niña, que Santiago supo que se llamaba Sofía al escucharla saludar a un comerciante cercano, cargaba el pesado cesto de verduras en sus pequeños hombros, tambaleándose bajo el peso, pero avanzando con una determinación silenciosa. Santiago la siguió, su mente girando en un torbellino de emociones y cuestionamientos. Sofía se detuvo frente a una humilde casa al borde del pueblo, una morada con un tejado oxidado, paredes de adobe de barro y tablones de madera improvisados como puerta. Santiago se escondió detrás de un árbol, sintiendo su corazón latir con fuerza en el pecho, casi como un tambor de guerra. De repente, del interior de la casa, una voz llamó: «Sofía, ya llegaste. Dale las verduras a mamá». Esa voz, suave y extrañamente familiar, hizo que la garganta de Santiago se secara. Era Elena, no había duda. Dio un paso adelante con las piernas temblando como si no fueran suyas, y entonces ella apareció en la puerta. Sostenía un cesto y estaba más delgada que antes. Su piel ya no era tan blanca y su cabello había perdido su brillo. A sus 30 y tantos años, sus ojos seguían siendo suaves, pero ahora cargaban las huellas de años difíciles. Una evidencia silenciosa de una vida de luchas y sacrificios que él no podría siquiera imaginar y que contrastaba dolorosamente con la vida de lujo que él había construido para sí mismo. Al ver a Santiago, Elena se quedó petrificada. El cesto se le cayó de las manos y las verduras rodaron por el suelo. «¿Qué estás haciendo aquí?», balbuceó con voz temblorosa. Santiago no respondió de inmediato, miró a su alrededor. Un hombre de mediana edad, de aspecto humilde, estaba sentado en un rincón remendando una red de pesca. Probablemente era el nuevo esposo de Elena. Un niño de unos 5 años salió corriendo, abrazó las piernas de Elena y miró al extraño con ojos curiosos.
Sofía dejó el cesto de verduras y se paró junto a Elena, mirándolo con ojos claros. A Santiago se le hizo un nudo en la garganta. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Elena había construido un hogar pobre pero lleno de calidez. En contraste, él vivía solo entre las frías paredes de su lujoso apartamento. Elena, recuperando la compostura, lo invitó a entrar. Preparó café en una vieja olla. No era el mejor café, pero olía a campo. Se sentaron frente a una mesa de madera tambaleante durante varios minutos, pero nadie se atrevía a hablar. Finalmente, Santiago rompió el silencio con una voz profunda y pesada. La niña con la marca en la frente se parece a ti. Dime la verdad. ¿De quién es? ¿Hija? Elena tembló, derramando un poco de café. No, no pienses eso, respondió. Es hija mía y de mi esposo actual, dijo. Pero sus ojos eran inestables, como si ocultaran algo. Ese instante de vulnerabilidad y excitación por parte de Elena solo alimentó las crecientes sospechas de Santiago, quien sentía que la pieza que faltaba en su rompecabezas estaba finalmente a su alcance, esperando ser revelada. Santiago no insistió en la pregunta sobre la paternidad de Sofía, optando por una táctica diferente que le permitiera observar y comprender mejor la situación. Con la voz cargada de una emoción apenas contenida, comenzó a desvelar su propia historia, una narrativa de una década de vacíos y arrepentimientos que habían consumido su alma, a pesar de la opulencia que lo rodeaba. Durante los últimos 10 años he vivido con riqueza, pero sin hijos. Mi esposa actual no me entiende. Tengo dinero, una casa y un auto, pero cada noche me siento vacío. Su confesión fue un desahogo, una descarga de años de soledad y una profunda insatisfacción que había mantenido oculta bajo la brillante fachada de su vida pública. Hoy, al ver a Sofía y esa marca, pensé en ti, añadió, con la voz embargada por un sentimiento de añoranza y remordimiento. Elena guardó silencio, los ojos enrojecidos por lágrimas contenidas, y finalmente, con una voz entrecortada por la amargura, lo reprochó. Tú me dejaste para volar más alto. Ahora lo tienes todo, y yo solo tengo esta casa humilde, pero no me arrepiento, porque tengo una familia. Sus palabras golpearon a Santiago como un martillo, revelando la cruda verdad de sus elecciones pasadas y el precio de su ambición desenfrenada. Santiago observó a la familia de Elena con una mezcla de envidia y admiración. Su esposo, Mateo, remendando redes en silencio. Los dos niños jugando despreocupadamente con guijarros en el patio. A pesar de las evidentes carencias materiales, la pequeña casa estaba impregnada de amor y alegría, llena de risas y una calidez que contrastaba dolorosamente con la frialdad de su propia existencia. Pensó en su propia vida, fiestas ostentosas, viajes caros, una esposa hermosa e inteligente que, sin embargo, nunca le preguntó si estaba triste o si se sentía solo. De repente, Santiago sintió un ardor en los ojos, no por un remordimiento superficial, sino por la dolorosa y profunda comprensión de su propio vacío existencial, la realización de que a pesar de todo lo que había acumulado, había perdido lo más valioso, Elena. Entonces, con una calma que sorprendió a Santiago, comenzó a hablar de su vida, explicándole cómo tras el divorcio había regresado a San Isidro y conocido a Mateo, un pescador honesto con quien se casó. Tuvieron a Sofía y luego a Pedrito. La vida es dura y a veces no tenemos dinero ni para tortillas, admitió. Pero él les cuenta historias a los niños todas las noches y les canta canciones antes de dormir. Y para mí eso es suficiente. Las palabras de Elena resonaron en el corazón de Santiago, haciéndolo sentir un nudo en el pecho. Recordó los días con ella, cuando ella también le cantaba después de un día agotador.
Ahora solo tenía música clásica de un costoso sistema de sonido que no lograba calmar su alma inquieta y solitaria. Inquieto por la persistencia de la coincidencia de la marca en la frente de Sofía, Santiago intentó mantener la voz firme al preguntar: «Esa marca no puede ser una coincidencia. Elena, dime la verdad». Elena evadió la pregunta diciendo con un tono evasivo: «El mundo está lleno de cosas extrañas, no lo pienses demasiado». Sin embargo, Santiago no le creyó. Recordaba claramente que Elena estaba embarazada antes del divorcio. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Ella le había dicho que había perdido al bebé por problemas de salud, pero los ojos de Elena, esquivos y nerviosos, despertaron sus sospechas, una corazonada ineludible que lo impulsaba a desentrañar la verdad oculta. Aquella noche, Santiago no regresó a la ciudad. En cambio, alquiló una pequeña habitación cerca del pueblo, un lugar modesto que contrastaba con el lujo al que estaba acostumbrado. Mientras descansaba en una cama dura, las imágenes de Elena, Sofía y su familia daban vueltas en su cabeza, un torbellino de emociones y pensamientos que le impedían conciliar el sueño. Movido por la necesidad de tiempo para reflexionar y buscar respuestas, Santiago llamó a su esposa, Laura, con voz cansada. «Me quedaré unos días más en el campo. Tengo cosas que resolver», le dijo. Pero Laura, al otro lado del teléfono, se burló. «Otra vez haciendo cosas raras. La empresa te necesita. No dejes que digan que estás descuidando el negocio». Santiago colgó sin responder. Sabía que Laura no lo entendería y probablemente nunca lo haría. Ella era una mujer de negocios enfocada en la reputación y el éxito material, incapaz de comprender la búsqueda de algo más profundo que lo consumía. A la mañana siguiente, Santiago regresó a la casa de Elena, llevando consigo frutas, leche, dulces y algo de dinero para los niños. Un gesto que para él era un intento de reparar los errores del pasado, pero Elena lo rechazó con firmeza. «No hagas eso, no necesitamos tu lástima». Sin embargo, para sorpresa de Santiago, Mateo, el esposo de Elena, intervino. «Elena, su corazón es bueno, no está bien rechazarlo». Santiago miró a Mateo sorprendido. El hombre, delgado y bronceado por el sol, tenía una mirada sincera. No había celos ni desconfianza en sus ojos, solo un deseo genuino de lo mejor para su esposa e hijos. Santiago se quedó más tiempo con ellos, observando la dinámica familiar y el amor que unía a Elena y Mateo, una calidez que contrastaba profundamente con la frialdad de su propio matrimonio. Se acercó a Sofía y le preguntó: «¿Qué es lo que más te gusta?». Ella sonrió y respondió con una simplicidad conmovedora: «Ir a la escuela, pero está lejos, y cuando llueve no puedo ir». El corazón de Santiago se encogió. Pensó en los niños de Ciudad de México que eran llevados a la escuela en autos de lujo, mientras Sofía caminaba kilómetros por caminos lodosos, enfrentando las inclemencias del tiempo para obtener una educación. Mirando a Mateo, le preguntó: «¿Es suficiente ser pescador para mantenerlos?». Mateo suspiró con resignación. «Nos alcanza para el día a día, pero no hay lujos. Últimamente hay menos peces y a veces regreso con las manos vacías». Entonces Mateo sorprendió a Santiago con una confesión que resonó en el aire como un trueno. «Cuando Elena estaba embarazada de Sofía, nos casamos. Yo sabía que no era mío, pero no pregunté. Solo pensé que ella necesitaba un apoyo». Santiago miró a Elena con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella bajó la mirada y no dijo nada. Una fuerte corazonada creció en su pecho. Sofía podría ser su hija. Sin embargo, no sacó conclusiones precipitadas. Necesitaba tiempo y pruebas irrefutables. Esa tarde, junto al lago de San Isidro, Santiago contempló el agua tranquila. Recordó el día en que se divorció de Elena. Era joven, ambicioso y quería escapar,
de la pobreza. Elena no lo culpó, simplemente firmó los papeles y se fue. Él pensó que era la decisión correcta, pero ahora se daba cuenta de su error. La riqueza no le había traído felicidad, solo una profunda soledad. Decidió quedarse unos días más en el pueblo. Alquiló una casa pequeña y le dijo a Elena: «No quiero destruir tu familia, solo quiero saber la verdad sobre Sofía y si es posible ayudar». Elena negó con la cabeza. «Vuelve a tu vida, no compliques las cosas». Pero sus ojos decían otra cosa, una mezcla de súplica y miedo, un reflejo de los 10 años de secretos y sacrificios que había mantenido ocultos. Esa noche, una fuerte lluvia empapó el pueblo. Santiago, en la casa alquilada, no podía dormir, escuchando el goteo constante del agua y pensando en Sofía y en los años que había perdido. La imagen de la niña, su posible hija, y la dura realidad de su vida humilde contrastaban dolorosamente con el lujo y la frivolidad de su propia existencia, llenando su mente de remordimiento y una necesidad imperiosa de actuar. A la mañana siguiente visitó la escuela del pueblo a donde iba Sofía, un edificio viejo con tejado agujereado, escritorios y sillas chirriantes, un reflejo de las precarias condiciones de vida en el lugar. Habló con la maestra de Sofía, quien le confirmó que la niña era muy inteligente, pero que a menudo faltaba a clases debido a la pobreza, ayudando a su madre a vender verduras para subsistir. Esta revelación golpeó a Santiago con la fuerza de un rayo, acentuando su sentido de responsabilidad. Santiago regresó a la humilde casa de Elena con una decisión inquebrantable. Primero, construiría un camino desde el pueblo hasta la escuela, un sendero digno que permitiera a Sofía y a otros niños asistir a clases, incluso en días de lluvia, garantizando así un futuro mejor para ellos. Le dijo a Elena que no era caridad, sino una forma de pagar una deuda con el mundo, una deuda que él sentía que había contraído al priorizar su ambición sobre los valores humanos. Elena no se opuso, pero sus ojos seguían llenos de desconfianza, una barrera de años de sufrimiento y desilusión que Santiago tendría que derribar pacientemente. Santiago se quedó casi una semana en el pueblo. Alquiló una casa cerca de la choza de Elena y caminaba por senderos con lodo, observando a Sofía jugar con su hermano. Presionó a Elena para que dijera la verdad, pero no podía dejar de pensar en Sofía y necesitaba pruebas irrefutables de su paternidad. La espera lo consumía, una mezcla de ansiedad y esperanza que lo empujaba a buscar la verdad a cualquier costo, pues la conexión que sentía con Sofía era demasiado fuerte para ser ignorada. A la mañana siguiente, Santiago visitó a una anciana del pueblo conocida como Doña Clara, que vivía allí desde hacía décadas y era considerada la guardiana de las historias y secretos locales. La anciana lo miró con ojos perspicaces y una sonrisa enigmática. ¿Por qué un hombre de Ciudad de México se queda tanto tiempo aquí?, preguntó, su tono denotando una mezcla de curiosidad y sagacidad. Santiago fue directo, sin rodeos. ¿Sabe algo sobre Sofía, la hija de Elena? La anciana dudó antes de hablar, como si sopesara el peso de sus palabras. Finalmente, dijo que cuando Elena llegó al pueblo embarazada, todos tuvieron curiosidad, pero nadie se atrevió a preguntar. Vivió sola unos meses, dio a luz a Sofía y luego Mateo se casó con ella, aceptando a Sofía como su hija. Pero justo después del parto, recordó Doña Clara, Elena lloró hablando de un hombre que la dejó. Las palabras de la anciana resonaron en el corazón de Santiago, confirmando sus peores temores y al mismo tiempo fortaleciendo la creciente certeza de que Sofía era su hija. Santiago sintió un nudo en el pecho, una mezcla de dolor y alivio que lo oprimía. Agradeció a Doña Clara y se fue con la mente en caos, un torbellino de emociones y pensamientos que lo abrumaban. No quería depender de rumores, necesitaba pruebas claras e
irrefutables para confirmar su paternidad. Contactó a un amigo médico en Ciudad de México y le pidió que organizara una prueba de ADN en secreto. Con una determinación férrea, tomó unos mechones de cabello de Sofía mientras dormía en una silla, un acto que le pareció una invasión, pero necesario, y los envió junto con una muestra suya. Mientras esperaba los resultados, pasó los días entre la ansiedad y la esperanza, cada minuto una eternidad, imaginando el futuro que se abriría ante él si la niña resultara ser su hija. Los resultados llegaron en una mañana lluviosa, el sonido de las gotas contra la ventana amplificando su nerviosismo. Con manos temblorosas, Santiago abrió el sobre. Las palabras eran claras e inequívocas. La probabilidad de relación paterno-filial es del 99,5%. Santiago se desplomó en una silla. Las lágrimas rodaron por su rostro, no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de alivio, culpa y un amor paternal recién descubierto que lo consumía por completo. Sofía era su hija, y Elena le había ocultado la verdad durante 10 años, criando sola a la niña, enfrentando las dificultades sin su apoyo. Santiago sintió una mezcla intensa de ira, dolor y una profunda compasión que le oprimía el pecho. No entendía por qué Elena había actuado de esa manera, pero sabía que debía enfrentarla y exigirle una explicación. Esa tarde fue a la casa de Elena. Ella estaba remendando ropa. Sofía leía un libro absorta en su mundo, y Mateo aún no regresaba de pescar, dejando el ambiente tenso y silencioso. Santiago puso los resultados del ADN sobre la mesa, el papel blanco destacando contra la madera rústica, y con voz temblorosa, casi inaudible, dijo: «Explícamelo, Elena. Sofía es mi hija, ¿verdad?» Elena miró el papel y palideció. Su rostro se tornó lívido como si hubiera visto un fantasma. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, una cascada silenciosa de años de secretos y sufrimiento. «¿Cómo pudiste hacer esto?», balbuceó. Su voz apenas un susurro. Santiago respondió con calma, a pesar del tumulto en su interior. «Necesitaba la verdad. Me engañaste durante 10 años, dejándome vivir con remordimiento sin saberlo». Elena rompió en llanto, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables, y con voz entrecortada explicó su decisión, desvelando una historia de sacrificio y amor incondicional. «Cuando me dejaste, tenía 3 meses. Intenté decírtelo, pero dijiste que no querías ataduras. Temía que te quedaras por obligación y luego sufrieras. Regresé a San Isidro. Tuve a Sofía y planeé criarla sola. Mateo lo sabía todo y aún así se casó conmigo y aceptó a Sofía como su hija. No quería que volvieras y arruinaras nuestra vida». Las palabras de Elena desgarraron el corazón de Santiago, revelando la profundidad de su error y la magnitud del sacrificio de ella. Se arrodilló frente a ella, las lágrimas corriéndole por el rostro. «Me equivoqué. No sabía cuánto sufriste, pero ahora lo sé y no puedo ignorar a Sofía». En ese momento, algo inesperado e impactante ocurrió. Laura, la esposa de Santiago, apareció en el pueblo, su auto de lujo deteniéndose bruscamente frente a la casa de Elena, sus tacones manchados de barro, una visión incongruente en aquel ambiente humilde. Santiago, sorprendido, exclamó: «¿Qué haces aquí, Laura?». Respondió con frialdad, su voz cortante como el hielo: «Has estado desaparecido una semana y no vuelves a casa. No asistes a reuniones y la empresa está en caos. ¿Crees que puedes actuar como quieras?». Luego miró a Elena y a Sofía y se burló con desprecio. «Así que esta es la razón, tu exesposa y una hija ilegítima». Elena bajó la mirada en silencio, herida por la crueldad de las palabras de Laura. Santiago, sintiendo una furia creciente, llevó a Laura afuera y con tono cortante le dijo: «No te metas, esto es asunto mío». Pero Laura no se detuvo y gritó, su voz resonando en el aire tenso:
¿Me vas a abandonar por este rincón rural? ¿Olvidaste cómo te ayudé a construir tu carrera? Santiago guardó silencio. Sabía que Laura tenía algo de razón. Era una mujer astuta que lo había apoyado mucho en los negocios, una socia invaluable en su ascenso al poder. Pero también sabía que no había amor entre ellos, solo una fría relación de conveniencia, un pacto tácito basado en intereses mutuos. Laura se fue lanzándole una última advertencia cargada de resentimiento. Si eliges quedarte con ellos, lo perderás todo. No dejaré que destruyas la empresa. Santiago se quedó bajo la lluvia con la mente en caos, un torbellino de decisiones y responsabilidades que lo abrumaban. No quería perder su carrera, su imperio, construido con tanto esfuerzo y sacrificio, pero tampoco podía darle la espalda a Sofía, su hija recién descubierta, la única herencia de un amor que había relegado al olvido. Esa noche, Mateo regresó de pescar empapado y agotado, y sintió la tensión palpable que reinaba en la casa. Le preguntó a Elena qué había pasado, y ella, entre sollozos, le confesó todo. Mateo escuchó en silencio y luego se sentó en un rincón, su rostro una máscara de calma, pero sus ojos denotando una profunda tristeza. Santiago temía que se enojara, que lo confrontara con ira, pero sorprendentemente Mateo lo miró con calma y dijo con una voz serena, pero firme: sabía desde hace mucho que Sofía no es mi hija biológica, pero la amo como tal. Tú eres su padre y eso no lo puedo cambiar, pero si intentas llevarte a Sofía, no lo permitiré. Ella me llama papá y no quiero que sufra. Santiago asintió, las lágrimas velándole los ojos. No pediré la custodia, solo quiero compensarlos. Eso espero, dijo Mateo, pero debes saber que Elena no te ha dicho todo. Elena, al escuchar esto, tembló y miró a Santiago. Luego sacó una carta arrugada de una caja de madera y se la entregó. Léela, le dijo, su voz apenas un susurro. Con manos temblorosas, Santiago abrió la carta. Estaba escrita por Elena justo después de dar a luz a Sofía 10 años atrás. La carta decía: Santiago, no te culpo, el bebé es tuyo, pero no quería que lo supieras. Tú tenías grandes sueños y no podías retenerte. Criaré sola al bebé. Vive libremente y no nos busques. Al final, con letra torcida, añadía: si algún día lees esto, por favor, perdóname. Santiago se rompió a llorar, un llanto amargo y liberador que lo sacudió por completo. No sabía que Elena había sacrificado tanto por él, por su libertad y por sus ambiciones egoístas. Se acercó a ella y la abrazó con fuerza. No merecías esto y no destruiré a tu familia, pero estaré aquí por Sofía. Elena lo apartó suavemente, su voz aún teñida de dolor. Vete, no compliques las cosas. Pero Santiago negó con la cabeza. Ya había tomado una decisión irrevocable, un camino sin retorno que lo llevaría a reparar los errores de su pasado. Tras leer la carta, Santiago se quedó bajo el alero de la choza. La lluvia seguía mojando sus hombros, pero él apenas lo notaba. La carta arrugada ya no era solo una explicación, sino un cuchillo clavado en su orgullo, una verdad ineludible que lo confrontaba con la magnitud de su egoísmo. Elena había sacrificado todo para que él fuera libre, para que persiguiera sus sueños sin ataduras. Él, en cambio, había perseguido dinero y fama durante 10 años sin obtener más que vacío y una soledad insoportable. Miró a Elena con voz quebrada, sus ojos llenos de un arrepentimiento profundo. ¿Por qué no me lo dijiste? Si me hubieras dicho algo, tal vez me habría quedado. Las lágrimas de Elena se mezclaron con la lluvia, como si la naturaleza también llorara su dolor. No lo entenderías. Solo querías volar alto y no querías ser una carga. Mateo se levantó y puso una mano en el hombro de Elena y con voz profunda y serena le dijo: no llores más, es cosa del pasado. Él está aquí.
Déjalo hacer lo que quiera. Santiago miró a Mateo con respeto y vergüenza. Este hombre pobre, sin grandes fortunas, tenía un corazón mucho más grande y noble que el suyo. Bajó la cabeza y dijo: «Mateo, gracias. No merezco tu generosidad». Mateo sonrió, un gesto de comprensión que conmovió a Santiago, y pidió a Elena que atendiera al invitado y besó a los niños antes de salir apresurado a pescar, dejando a Santiago con un sentimiento de humildad y una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. Apenas la tensión en la humilde choza comenzó a disiparse, un ruido fuerte y discordante resonó desde afuera. El auto de Laura había regresado, sus faros potentes iluminando la pequeña cabaña como un intruso en la oscuridad. Laura bajó del auto, visiblemente alterada, con el rostro contraído por la furia, y gritó bajo la lluvia, su voz cortante como un cuchillo: «Santiago, vuelve ahora, la empresa está en crisis». Su presencia en aquel momento de vulnerabilidad y revelación fue como un choque con la fría realidad de su vida anterior. «Mientras no estabas, 2 grandes inversores retiraron sus fondos. Dime, ¿quieres arruinarlo todo?», continuó, su voz cargada de acusación y desesperación. Santiago salió a enfrentarla, su propio conflicto interno reflejado en su rostro cansado. «Cálmate, necesito tiempo», le pidió, buscando aplacar la tormenta. Laura se burló, una risa amarga y despectiva que resonó en el aire. «No te daré tiempo para jugar a la familia, feliz con tu exesposa». Elena llevó a Sofía y Pedrito adentro, protegiéndolos de la escena, no queriendo que los niños presenciaran la confrontación. Mateo se quedó quieto con una mirada tranquila, pero alerta, listo para defender a su familia, si fuera necesario. Laura, con un gesto imperioso, señaló a Santiago, dándole un ultimátum que definiría el curso de su vida. «Elige, vuelve conmigo y salva tu carrera, o quédate aquí y piérdelo todo. No estoy bromeando». Santiago guardó silencio, su mente en caos, un torbellino de pensamientos y emociones que lo paralizaban. Sabía que Laura no mentía. La empresa estaba en serios problemas y si no regresaba, cientos de empleados perderían sus trabajos y años de esfuerzo se desvanecerían en el aire. Pero al mirar a Sofía, escondida detrás de Elena, su corazón se negó a darle la espalda, a renunciar a la posibilidad de construir un vínculo con su hija. Antes de que pudiera responder, un hombre llegó corriendo, empapado y pálido, con la respiración agitada, trayendo consigo una noticia devastadora. «Mateo tuvo un accidente. Su bote se volcó en el lago». Elena gritó, un grito desgarrador que resonó en el silencio de la noche, y salió corriendo en su ayuda, su corazón destrozado por la angustia. Santiago Seteri quedó helado por un instante, pero la siguió rápidamente, su mente ya en acción. «Laura, en el lugar», murmuró, «esto es una locura». Pero a pesar de su escepticismo inicial, no se fue. La tragedia de alguna manera los había unido en la incertidumbre. Todo el pueblo se reunió en la orilla del lago, donde la corriente arrastraba los restos de un pequeño bote, una imagen desoladora que reflejaba la fragilidad de la vida. Mateo fue sacado del agua por algunos aldeanos, inconsciente y con el cuerpo frío, su vida pendiendo de un hilo. Elena lo abrazó y sollozó, su voz quebrada por la desesperación. «Amor, despierta». Sofía y Pedrito temblaban sin entender lo que pasaba, sus pequeños rostros reflejando el miedo y la confusión. Santiago se arrodilló y revisó la respiración de Mateo. Era débil, apenas perceptible, pero estaba vivo. Entonces gritó con urgencia: «Llamen a una ambulancia». Pero las personas negaron con la cabeza, sus rostros mostrando la impotencia de la situación. «La clínica está muy lejos y el camino con lodo impide que los autos lleguen». Santiago miró a Laura con ojos suplicantes, suplicando por una ayuda que solo ella podía brindar.
Llevémoslo al hospital en tu auto. Laura frunció el ceño, su expresión aún reticente. Mi auto no es una ambulancia. Pero al ver la desesperación inconmensurable de Elena, asintió a regañadientes, su compasión superando su inicial frialdad. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Santiago y otros hombres subieron a Mateo al auto con sumo cuidado. Cada movimiento, una lucha contra el tiempo. Elena también subió con los niños, sus rostros pálidos y asustados, aferrándose a la esperanza. Laura condujo con rostro inexpresivo, pero sus manos aferraban el volante con fuerza, su determinación una fuerza motriz en la oscuridad. En el camino Santiago, sentado junto a Mateo, le tomó la mano sintiendo la debilidad de su pulso. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasaría con Elena y los niños si Mateo no sobrevivía? Debía asegurarse de que no perdieran a nadie más, de que la tragedia no los consumiera por completo. Aquel momento crítico despertó en Santiago una nueva conciencia, una comprensión profunda de la fragilidad de la vida y la importancia de proteger a aquellos que amaba, no solo con dinero, sino con acciones concretas y un compromiso inquebrantable. A su lado, Laura conducía en silencio, su rostro bañado por las luces del panel, mientras su propia perspectiva de la vida comenzaba a cambiar imperceptiblemente, afectada por la cruda realidad que presenciaba. En el hospital, Mateo fue llevado de inmediato a la sala de emergencias, la urgencia de la situación palpable en el aire. El médico informó que había sufrido hipotermia severa y una fractura en la pierna, requiriendo una cirugía urgente. Sin embargo, el costo de la operación superaba con creces las posibilidades de Elena, una barrera insuperable que la sumía en la desesperación. Santiago no dudó ni un segundo. «Yo pagaré todo, solo sálvenlo», dijo con una determinación inquebrantable, su voz resonando con autoridad en el pasillo. Laura, que observaba desde el pasillo, atónita ante la escena, vio a Santiago preocupándose por Mateo y a Elena llorando con los niños. Una imagen que la confrontó con la profundidad de los sentimientos de Santiago. Entonces le preguntó con una mezcla de curiosidad y dolor, «¿Tanto los amas?». Santiago levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «No es amor», respondió con sinceridad. «Es una deuda desde hace 10 años». Laura soltó una risa amarga, una expresión de su propio sufrimiento. «Una deuda. Y yo y la empresa. ¿Has pensado lo que me duele verte hacer esto?». Santiago se sintió sorprendido. Nunca pensó que Laura tuviera sentimientos reales por él. Siempre asumió que ella estaba con él por dinero y prestigio, una relación puramente transaccional. Con voz temblorosa, Laura continuó desvelando una vulnerabilidad que Santiago nunca había visto en ella. «Sé que no me amas, pero yo te he amado desde el principio. No quiero perderte, pero si decides quedarte aquí no interferiré. Solo dímelo claramente». Santiago la miró, sintiendo una punzada de culpa. Respondió con voz ahogada: «Lo siento, no puedo volver a ser como antes». Laura dio media vuelta con lágrimas en los ojos. Un gesto de resignación, pero no abandonó el hospital. Inmediatamente llamó a su secretaria para posponer contratos con inversores, poniendo en pausa su vida profesional para quedarse junto a Santiago en aquel momento de crisis. Luego se sentó en una silla, mirando a Santiago desde lejos, su actitud desconcertando a Santiago. Laura era más compleja de lo que había pensado. Una mujer de negocios con un corazón oculto bajo capas de ambición. Mateo superó la crisis, pero seguía inconsciente, su cuerpo débil recuperándose lentamente. Elena, sentada junto a su cama, sostenía su mano y susurraba con la voz quebrada por el dolor: «Despierta, no puedo vivir sin ti». Santiago, desde la puerta de la habitación de Mateo, sintió un dolor
agudo al escuchar esas palabras, una punzada de celos y remordimiento que lo atravesó. Entró y dijo con una voz suave pero firme: «Elena, descansa, yo cuidaré de Mateo». Ella lo miró y de repente le dijo: «No es necesario, no nos debes nada». Enseguida añadió con una voz que denotaba una nueva revelación: «Sofía es tu hija, pero no te dije todo». Santiago se sorprendió, un escalofrío recorriéndole la espalda, y preguntó con el corazón latiéndole con fuerza: «¿Qué más hay?». Elena bajó la mirada, con la voz quebrada, las palabras saliendo con dificultad: «Cuando di a luz a Sofía, casi muero. El médico dijo que no podría tener más hijos. Pedrito no es nuestro hijo biológico. Mateo y yo adoptamos a un bebé abandonado en el pueblo». Santiago quedó impactado. Sus ojos se posaron en Pedrito, dormido en el sofá, y luego en Elena, asimilando la magnitud de su sacrificio y el amor incondicional de Mateo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Su voz apenas un susurro. Ella sonrió con tristeza, una sonrisa que encerraba años de resiliencia y orgullo. «No quería tu lástima, quería mostrarte que aunque pobre, soy fuerte». La confesión de Elena hizo que Santiago entendiera por fin que aquella familia, a pesar de las privaciones, estaba unida por un amor verdadero y un sacrificio inmenso, una conexión que iba más allá de los lazos de sangre. Tomó la mano de Elena y le prometió con solemnidad: «Pase lo que pase, me aseguraré de que tú y los niños no sufran más». Esa noche, sentado junto a Mateo, Santiago reflexionó, su mente en un torbellino de pensamientos y decisiones. Sofía era su hija. Elena fue la mujer que amó. Mateo era alguien a quien respetaba profundamente. Y Laura, alguien a quien le debía algo, a quien había subestimado. No podía volver a su vida anterior, pero tampoco quería abandonar su responsabilidad con la empresa que había construido. En un momento de profunda claridad, Santiago tomó una decisión que cambiaría su vida y la de muchos otros. Llamó a su secretaria, su voz resonando con una autoridad renovada. «Vende el 50% de mis acciones», le instruyó. «Usa el dinero para salvar la empresa y envía una parte a las familias de este pueblo». La secretaria, atónita, preguntó: «¿Está seguro, señor?». Santiago respondió con una convicción que nunca antes había sentido. «Nunca he estado más lúcido». Su elección representaba no solo un sacrificio financiero, sino un compromiso profundo con la comunidad y con la reparación de sus errores pasados. A la mañana siguiente, Mateo se despertó débilmente, miró a Santiago y le dijo con una voz apenas audible: «Gracias, amigo». Santiago sonrió, un gesto sincero que reflejaba su propia transformación. «El agradecido debo ser yo». Y luego se volvió hacia Elena, sus ojos brillando con una nueva esperanza. «Me quedaré en el pueblo y construiré una casa cerca». Elena solo asintió, una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro. En ese momento, Laura entró en la habitación de Mateo y le entregó a Santiago unos documentos. «Toma», le dijo con una voz que por primera vez no denotaba frialdad, sino una mezcla de resignación y respeto. «Firmé los papeles de divorcio. Eres libre, pero salvaré la empresa porque es la pasión de ambos». Santiago asintió y le agradeció, un gesto de gratitud por su comprensión y sacrificio. Laura se fue sin mirar atrás, pero sus ojos reflejaban una rendición sincera, la aceptación de un amor que nunca fue correspondido plenamente. Mateo, desde la cama, vio a Elena y a los niños a su lado, y sus ojos se iluminaron, reflejando la alegría de tener a su familia unida. Santiago, desde la puerta, observaba la reunión familiar. Su corazón estaba ligero y pesado al mismo tiempo. Había tomado una decisión trascendental. Se quedaría en el pueblo, vendería el 50% de sus acciones para salvar el negocio y ayudaría a la familia de Elena. Pero sabía que no todo terminaba allí. Laura firmó el divorcio y se fue,
dejando un vacío, no por amor apasionado, sino por los 10 años de rutina compartida, de un compañerismo que, aunque frío, había sido una constante en su vida. Pero lo que más lo atormentaba era Mateo. ¿Podría este hombre generoso aceptarlo realmente o su presencia sería una fuente constante de conflicto y dolor? Días después, Mateo regresó a la choza con un yeso en la pierna, necesitado de descanso y cuidados constantes. Elena estaba ocupada cuidándolo y atendiendo a los niños, un malabarismo diario que la mantenía siempre activa. Santiago visitaba con comida y medicinas, intentando aliviar la carga, pero la atmósfera ya no era tan cálida como antes. Una sutil frialdad se había instalado en el aire. Mateo lo miraba con ojos diferentes, una mezcla de gratitud y una distancia que Santiago no lograba descifrar. Cuando Elena salió a lavar ropa, Mateo llamó a Santiago con voz grave, un tono que denotaba seriedad y una conversación pendiente. «Siéntate, tengo algo que decirte», le indicó. Santiago se sentó en una silla vieja con ansiedad, anticipando la confrontación que había temido. Mateo lo miró fijamente, su mirada penetrante y directa. «Gracias por salvarme y ayudar a mi familia», comenzó Mateo, su voz pausada y sincera. «¿Pero crees que me siento cómodo con tu presencia cerca de Elena y Sofía? Soy su esposo y el padre de los niños». Santiago bajó la cabeza, comprendiendo la verdad en las palabras de Mateo. «Lo entiendo. No quiero destruir tu familia», dijo su voz apenas audible. «Solo quiero compensar los errores que cometí con Sofía y Elena». Mateo suspiró, un suspiro de cansancio y resignación. «¿Crees que tu dinero y tu presencia pueden borrar el dolor que Elena sufrió durante 10 años? Vete, no compliques las cosas». Las palabras de Mateo golpearon el corazón de Santiago con la fuerza de una verdad brutal. Se dio cuenta de lo ingenuo que había sido al pensar que sus sacrificios serían fácilmente aceptados, que el dinero podría borrar el pasado. Se levantó para irse, sintiendo el peso de su fracaso. Pero en ese momento Elena entró y escuchó el final de la conversación. «Mateo, no hagas eso. Santiago no tiene malas intenciones», gritó su voz cargada de súplica y desesperación. Mateo se volvió hacia ella con una voz inusualmente dura y dijo: «¿Quieres que esté rondando a tu lado todos los días? ¿Olvidaste lo que he hecho por ti y por Sofía?» «No lo olvidé», respondió Elena con lágrimas en los ojos. «Pero es el padre de Sofía. No puedo echarlo como a un extraño». La tensión explotó en la pequeña choza. Sofía y Pedrito, acurrucados en un rincón, miraban con miedo a sus padres discutir, el ambiente impregnado de una tristeza palpable. Santiago intervino, su voz resonando con autoridad. «Paren, por favor, no quiero que peleen por mí, me iré de sus vidas y todo estará bien». Santiago salió bajo la lluvia, que empapó también su corazón, destrozado por la culpa y el dolor de haber causado tanto sufrimiento. Regresó a la casa alquilada con el corazón destrozado y comenzó a empacar para dejar el pueblo, sintiendo que su presencia solo generaba discordia. Pero una visitante inesperada llamó a la puerta de la casa alquilada. Era doña Clara con una caja de madera en las manos, su rostro marcado por la sabiduría de los años. «No te vayas tan rápido, tengo algo que decirte», dijo su voz grave y pausada. Santiago, sorprendido, preguntó: «¿Qué pasa?». La anciana se sentó y abrió la caja, revelando una vieja foto de un joven parecido a Mateo junto a una mujer desconocida. Una imagen que desenterraba secretos del pasado. Doña Clara explicó: «Esto es de hace 15 años. Esa mujer fue la antigua amante de Mateo. Lo dejó cuando él era pobre y desapareció». La revelación dejó a Santiago atónito. «Mateo no lo dice, pero teme perder a Elena como perdió a esa mujer», continuó doña Clara. Santiago se sorprendió. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó. La anciana sonrió con tristeza. «Su celo no es solo orgullo, es un miedo profundo.
Eres rico y el padre biológico de Sofía. Es lógico que... y tema perder a Elena. Santiago finalmente entendió que la oposición de Mateo no era solo por orgullo, sino por heridas antiguas sin sanar, miedos profundos que lo carcomían. Se preguntó si tenía derecho a quedarse, si su presencia causaría más dolor en una familia que ya había sufrido tanto. A la mañana siguiente, mientras empacaba, Sofía llegó corriendo con los ojos rojos de llorar. Su pequeño rostro surcado por lágrimas tomó su mano con fuerza. «Señor, no se vaya. No quiero que mis padres peleen más», suplicó, su voz entrecortada por los sollozos. Santiago se arrodilló y la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de su inocencia. «No quiero eso, pero tu padre no me quiere aquí», le explicó con tristeza. Sofía empezó a llorar con más intensidad. «Yo sé que eres mi verdadero padre. Mi mamá ya me lo dijo y no quiero perderte otra vez, pero tampoco quiero que mi papá esté triste». Las palabras de Sofía lo dejaron sin aliento. Que una niña de 9 años tuviera tanta comprensión y madurez lo asombró. «¿Qué debería hacer?», se preguntó Santiago sintiendo el peso de la decisión. «Quédate y no dejes que mis padres peleen», le dijo la niña con determinación. «Quiero que toda la familia sea feliz». Santiago la abrazó con fuerza y una nueva resolución nació en su corazón, una que iba más allá de sus propios deseos. No podía irse, pero tampoco podía causar discordia entre Mateo y Elena. Debía encontrar otra forma, un camino que honrara a todos los involucrados, un verdadero legado de superación. Así que regresó a la choza y enfrentó a Mateo directamente con una calma y determinación renovadas. «No me iré, Mateo, pero no interferiré más en tu familia», le dijo su voz firme y sincera. «Viviré en el pueblo, trabajaré y solo me acercaré a Sofía si tú lo permites». Mateo lo miró. Sus ojos seguían fríos, una barrera de desconfianza que aún no se disipaba por completo, pero no se opuso. Elena, a su lado, suspiró aliviada, aunque la tensión persistía en el aire como un eco de las tormentas pasadas. Antes de que la situación pudiera estabilizarse por completo, llegó una nueva crisis, una que pondría a prueba la capacidad de Santiago para actuar en beneficio de los demás. Laura regresó al pueblo, pero esta vez no para llevarse a Santiago. Trajo consigo una bolsa de dinero y un fajo de documentos, su rostro sereno, pero sus ojos denotando una profunda tristeza. Con voz calmada dijo: «Vendí el 30% de mis acciones para pagar las deudas de los inversores. Este es el dinero restante. Úsalo como quieras y espero que no pienses que soy egoísta». Santiago quedó atónito, sus ojos fijos en la bolsa de dinero. «¿Por qué haces esto?», preguntó su voz teñida de incredulidad. Laura respondió con una sinceridad que conmovió a Santiago. «Quería demostrarte que el dinero no es lo único que me importa. Te dejo ir porque quiero que estés bien». La acción de Laura lo sorprendió profundamente. Santiago se dio cuenta de que ella no era tan fría como pensaba, que había un lado de compasión y sacrificio que él nunca había visto. Tomó la bolsa y dijo: «Gracias, lo usaré para el pueblo y para Sofía». Laura asintió y se fue, esta vez para no volver. Santiago la vio partir, sintiendo una mezcla de gratitud y nostalgia, una despedida agridulce de una parte de su vida. Laura, con su auto de lujo, recorrió el camino lleno de lodo al atardecer. Su figura solitaria, una silueta contra el horizonte. Conducía sola, las manos apretando el volante con fuerza, pero sus pensamientos estaban lejos. En un pasado que se desvanecía ante sus ojos, Laura recordó los 10 años que había compartido con Santiago desde que era un joven empresario lleno de ambición, sus noches planeando negocios juntos, los momentos en que su corazón comenzó a latir por él. Pensó que su amor, su lealtad y su apoyo incondicional serían suficientes para retenerlo, para mantenerlo a su lado.
pero al verlo elegir quedarse con Elena y Sofía, entendió que lo había perdido para siempre. La lluvia comenzó de nuevo, las gotas pesadas golpeando el parabrisas, reflejando la tormenta en su interior. Laura encendió los limpiaparabrisas, pero su visión seguía borrosa, no solo por la lluvia, sino por las lágrimas que nublaban sus ojos. ¿Por qué, Santiago? ¿Qué hice mal?, se preguntaba a sí misma con la voz ahogada por el dolor y la confusión. De repente, un momento de distracción, una fracción de segundo en la que sus pensamientos la llevaron lejos, hizo que no viera una curva cerrada en el camino. El auto se salió del camino, cayendo por una pendiente pronunciada y chocando violentamente contra un árbol. El sonido del impacto resonando en la oscuridad. El vidrio se rompió en 1000 pedazos. El metal crujió y todo quedó en silencio, un silencio sepulcral que anunciaba el fin. Laura no se movió. Sus ojos estaban cerrados y su rostro parecía haber encontrado la paz, como si finalmente hubiera soltado una pesada carga que la había atormentado durante años. Una paz trágica e inesperada. La noticia del accidente llegó a la mañana siguiente, trayendo consigo una ola de conmoción al pueblo. Santiago reparaba el tejado de la casa alquilada bajo una ligera llovizna, absorto en su tarea. Un poblador llegó corriendo, jadeando, con el rostro pálido y los ojos llenos de horror. «Santiago, tengo una llamada desde la ciudad. Tu exesposa murió en un accidente». Santiago se quedó helado. El martillo que sostenía cayó al suelo con un golpe sordo mientras preguntaba, incrédulo: «¿Qué? ¿Laura está muerta?» «Imposible». El hombre asintió con tristeza. «Dicen que vayas al lugar del accidente. Está a 20 kilómetros de aquí». Santiago salió corriendo, su mente en un torbellino de incredulidad y culpa. Tomó una motocicleta prestada y condujo como loco por el camino de lodo, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos. Las últimas palabras de Laura resonaban en su mente, atormentándolo. «Quiero que estés bien». Santiago se sintió abrumado por la culpa. ¿Por qué la dejé ir sola? ¿Por qué no la detuve?, se preguntaba. Cada cuestión, una puñalada en su corazón. Al llegar, la policía había acordonado la zona. Una escena de caos y destrucción que lo confrontó con la dura realidad. El auto de lujo de Laura era ahora un amasijo de metal retorcido y irreconocible. Laura yacía en el suelo, cubierta con una sábana blanca. Su figura inerte, un símbolo de la fragilidad de la vida. Santiago se arrodilló y tocó la sábana con manos temblorosas, pero no tuvo valor para levantarla, temiendo lo que encontraría debajo. Su mundo se derrumbó. Aunque estaban divorciados y no había un amor apasionado entre ellos, sintió que una parte de su corazón se había roto irremediablemente. Laura no era solo su exesposa, fue su compañera en los negocios, su aliada inquebrantable y la única persona que lo acompañó en sus momentos más solitarios, la confidente de sus ambiciones y sus miedos. «Lo siento, Laura», murmuró, la culpa envolviéndolo como una ola gigante. Se preguntó si las cosas habrían sido diferentes, si no se hubiera quedado en el pueblo, si hubiera vuelto con ella, si hubiera priorizado su relación sobre sus recientes descubrimientos, pero nunca lo sabría. Esa pregunta lo perseguiría por siempre. Regresó al pueblo en un estado de confusión y profundo dolor. No le contó a nadie sobre la muerte de Laura y se encerró en la casa alquilada. Sus pensamientos, un torbellino de arrepentimiento. Pensando en Sofía, Elena, Mateo y en Laura, se dio cuenta de que su presencia había causado demasiado dolor, demasiada discordia. Elena y Mateo discutían y Laura se había ido para siempre por su causa. Se dijo a sí mismo con una voz cargada de desesperación: «No puedo seguir aquí, no tengo derecho». Santiago tomó todo el dinero que había obtenido al vender sus acciones.
una suma considerable que ahora se sentía como una carga, no una bendición. Su plan era usarlo para desarrollar el pueblo, para construir un legado duradero y abrir una cuenta bancaria a nombre de Sofía, asegurando su futuro. Con manos temblorosas, escribió una carta a Elena, Mateo y Sofía. «No sé cómo reparar el daño que causé», comenzó. «Vine a compensar, pero solo traje dolor. Laura se fue por mi culpa y mi egoísmo. No puedo seguir aquí causando más dolor. Este dinero es todo lo que puedo dejar para Sofía, para que tenga un futuro mejor. No merezco ser su padre, ni estar a su lado. No me busquen. Vivan felices como antes de que apareciera. Lo siento mucho». Santiago dejó la carta sobre la mesa. Cerró la casa, alquilada, y se fue en la noche, su figura desvaneciéndose en la oscuridad. Nadie lo vio partir. La motocicleta fue encontrada en el lago al día siguiente, pero Santiago parecía haber desaparecido en la niebla del pueblo, su destino incierto. A la mañana siguiente, Elena fue a la casa alquilada para llevarle desayuno a Santiago, pero encontró la puerta entreabierta y la carta de Santiago sobre la mesa. Al leerla, no pudo contener las lágrimas, un llanto de tristeza y desesperación. Corrió a la choza y le dio la carta a Mateo. Él la leyó con manos temblorosas y ojos enrojecidos y luego abrazó a Elena, compartiendo su dolor. «Lo siento, amor», dijo Mateo con la voz quebrada. «Estaba celoso y temía perderte, pero no quería que se fuera así». Elena sollozó. «Yo tampoco quería que se fuera, solo intentaba corregir sus errores. ¿Cómo llegamos a esto?». Sofía, al escuchar la conversación, corrió al lago donde encontraron la motocicleta y gritó con toda la fuerza de su pequeño corazón: «Papá, vuelve». Pero solo el viento respondió, llevando sus palabras al vacío. Elena y Mateo, a pesar del dolor y la ausencia de Santiago, volvieron a su rutina diaria, aferrándose el uno al otro y a sus hijos. El dinero que Santiago había dejado se usó para construir una escuela nueva en el pueblo, un legado tangible de su intento de redención para que Sofía y Pedrito tuvieran una educación adecuada, un futuro que él les había prometido. Vivieron felices, sí, pero en el corazón de Elena siempre quedó un vacío, una ausencia inexplicable. Cada vez que veía la marca en la frente de Sofía, pensaba en Santiago, en el hombre que había amado y que había regresado solo para desaparecer de nuevo, dejando una estela de preguntas sin respuesta. No sabía dónde estaba, si vivía o si se había ido para siempre, su destino envuelto en un misterio. Mateo dejó de ser celoso y se volvió más reservado, como si cargara la culpa de haber empujado a Santiago a irse. Un peso silencioso que lo acompañaba a diario. El pueblo cambió con el tiempo, con la nueva escuela y las mejoras, pero la historia de Santiago quedó como un misterio, una leyenda susurrada entre los habitantes. Algunos decían que lo vieron vagando como indigente en ciudades lejanas. Otros creían que se lanzó al lago esa noche para acabar con su vida atormentada, incapaz de soportar el peso de sus errores. Nadie sabía la verdad. Solo la carta guardada por Elena permanecía como prueba de la pérdida y el sacrificio. Un documento que atestiguaba la complejidad de sus vidas entrelazadas en el pueblo. A veces, en mañanas con mucha neblina, los viejos contaban historias de un hombre solitario junto al lago, mirando el agua antes de desvanecerse en la niebla. Una aparición espectral que alimentaba las leyendas locales. Nadie sabía si era Santiago o solo una leyenda, un eco de su paso fugaz por sus vidas, una figura mítica que encarnaba el arrepentimiento y la búsqueda de redención. Pero Sofía, cada año en su cumpleaños, lanzaba un barquito de papel al lago con un deseo silencioso, una pequeña esperanza lanzada al infinito. «Papá, donde estés, espero seas feliz. Sé que algún día volverás», susurraba,
sus palabras llevadas por el viento a un destino desconocido. Y tal vez, en algún lugar distante, bajo el mismo cielo que cubría el pueblo, él escuchaba su deseo, un eco de amor y esperanza que lo mantenía conectado a la vida, a la familia que había encontrado y perdido, a la hija que lo aguardaba. Aquella historia de superación, marcada por el dolor y la búsqueda de significado, dejó una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocieron. Un recordatorio de que la vida, a pesar de sus tragedias y pérdidas, siempre ofrece la posibilidad de redención y un nuevo comienzo. La vida de Santiago, antes definida por el brillo de los millones y el reconocimiento público, se había transformado en una búsqueda silenciosa de propósito y expiación. Los días en el pueblo, aunque llenos de trabajo físico y desafíos, le ofrecían una paz que el lujo de su antigua existencia nunca pudo brindarle. Se dedicó a proyectos comunitarios, no como un mecenas distante, sino como un habitante más, con las manos sucias de tierra y el sudor en la frente, trabajando codo a codo con los aldeanos para mejorar sus vidas. Construyó el camino a la escuela, no solo para Sofía, sino para todos los niños del pueblo. Un sendero de esperanza que simbolizaba su compromiso con el futuro de la comunidad. Su presencia, inicialmente vista con recelo por algunos, comenzó a ser aceptada, y lentamente Santiago fue construyendo nuevos lazos, no basados en el dinero, sino en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, a pesar de la aparente paz que había encontrado, el fantasma de Laura lo perseguía. Cada lluvia, cada curva en el camino le recordaba el trágico fin de una relación compleja, una que él había dado por sentada y cuyo valor solo había comprendido plenamente con su pérdida. La culpa por su muerte, por sus últimas palabras de amor no correspondido, era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Las noches eran a menudo largas, llenas de insomnio y de la repetición de los eventos que lo habían llevado hasta allí. Se preguntaba si su partida del pueblo, su aislamiento autoimpuesto, era la verdadera forma de expiar sus culpas, o si al hacerlo solo estaba perpetuando la misma soledad que lo había atormentado en su vida de millonario. La redención, se dio cuenta, no era un destino, sino un viaje, y él apenas estaba comenzando a dar sus primeros pasos. Un año después del accidente de Laura y de su propia desaparición, Santiago, ahora con un aspecto más rústico y el cuerpo curtido por el sol y el trabajo, vivía en una pequeña cabaña a las afueras de otro pueblo rural, a varios kilómetros de San Isidro. Se había dedicado a la agricultura de subsistencia, cultivando sus propios alimentos y vendiendo el excedente en el mercado local, viviendo una vida simple y austera, muy diferente a la opulencia de su pasado. Había cortado todo contacto con su antigua vida, con la empresa y con el mundo de los negocios. Su único lujo era un viejo radio que a veces sintonizaba programas de noticias, pero se esforzaba por evitar cualquier mención a Ciudad de México o a su antigua vida, temiendo que el pasado lo arrastrara de nuevo. Había logrado encontrar una cierta paz en la monotonía de su nueva existencia, en la conexión con la tierra y el ritmo natural de la vida rural, lejos de las presiones y expectativas que lo habían definido. Sin embargo, a pesar de la distancia física, el recuerdo de Sofía nunca lo abandonaba. Cada 24 de junio, día de su cumpleaños, Santiago iba a un pequeño lago cercano a su cabaña. Allí tallaba un barquito de madera y lo lanzaba al agua, susurrando el mismo deseo que creía que Sofía le enviaba. «Que seas feliz, papá. Sé que algún día volverás». Ese ritual se había convertido en su forma de conexión con la hija que había dejado atrás, una promesa silenciosa de que a pesar de la distancia su amor perduraba. Las lágrimas a menudo empañaban sus ojos mientras observaba el pequeño barco alejarse.
un reflejo de la vida que había elegido abandonar y de la que no podía ser parte, al menos no por ahora. La soledad era su compañera constante, pero era una soledad elegida, un camino de penitencia que esperaba con el tiempo lo llevara a una redención completa. Mientras tanto, en San Isidro, la vida continuaba su curso. La nueva escuela, construida con el dinero de Santiago, se había convertido en un faro de esperanza para el pueblo. Sofía, ahora una niña de 10 años, destacaba en sus estudios, demostrando una inteligencia y una madurez que iban más allá de su edad. Ayudaba a su madre en el mercado, pero ahora también tenía tiempo para leer libros y soñar con un futuro diferente, un futuro que Santiago había ayudado a construir. Mateo, aunque todavía con una ligera cojera debido a su accidente, había vuelto a pescar. Su relación con Elena fortalecida por las pruebas que habían superado juntos. La sombra de los celos se había disipado, reemplazada por un profundo agradecimiento y respeto por Santiago, a quien consideraban un benefactor anónimo, una figura enigmática que había impactado sus vidas para bien. Elena, por su parte, vivía con una mezcla de gratitud y una punzada de dolor por la ausencia de Santiago. La carta que él había dejado era su tesoro más preciado, un testimonio de su sacrificio y de la complejidad de sus sentimientos. A veces la leía en voz baja a Mateo, compartiendo el peso de aquella despedida. Ambos entendían que la decisión de Santiago, por más dolorosa que fuera, había sido un acto de amor, una forma de protegerlos de un dolor mayor. La imagen de Santiago, el millonario que lo dejó todo por ellos, se había convertido en una leyenda en el pueblo, una historia de redención y un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en el corazón. Sofía, ajena a los detalles de la partida de su padre biológico, pero consciente de su amor, seguía lanzando sus barquitos al lago, su fe inquebrantable en un reencuentro que el tiempo tal vez traería. Un día, un grupo de turistas adinerados llegó al pueblo de Santiago buscando la autenticidad de la vida rural. Entre ellos, un hombre de negocios de unos 40 años se fijó en la pequeña cabaña de Santiago. Había oído rumores sobre un empresario que había desaparecido misteriosamente de Ciudad de México y que se decía que vivía una vida simple en algún pueblo remoto. La curiosidad lo impulsó a acercarse. Santiago, al verlo, sintió un escalofrío. Era Ricardo, un antiguo colega de la industria inmobiliaria, un hombre que representaba todo lo que él había dejado atrás. Ricardo lo reconoció al instante a pesar de su aspecto cambiado. «Santiago, no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí? Te dimos por muerto o al menos por desaparecido», exclamó su voz llena de asombro y incredulidad. Santiago, sin poder ocultar más su identidad, invitó a Ricardo a pasar con una mezcla de resignación y una extraña sensación de alivio al ser descubierto. Se sentaron y Santiago, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a contar su historia, desde el descubrimiento de Sofía hasta el accidente de Laura y su decisión de desaparecer. Ricardo escuchó en silencio, con los ojos bien abiertos, asimilando cada palabra de aquel relato inverosímil. Al final, Ricardo, conmovido por la historia, le reveló una noticia impactante. La empresa de Santiago, a pesar de los problemas iniciales, había logrado recuperarse gracias a la venta de sus acciones. Laura, antes de su muerte, había dejado instrucciones claras a su secretaria para que usara el dinero para estabilizar la empresa y proteger a los empleados. Era un testimonio póstumo de su lealtad y amor, un acto final de generosidad que Santiago nunca habría imaginado. La noticia de la recuperación de la empresa y del acto final de Laura golpeó a Santiago con una fuerza inesperada. Lejos de sentir alivio
Una profunda tristeza lo invadió. Se dio cuenta de que a pesar de sus errores y el dolor que le había causado, Laura lo había amado de una manera que él nunca había comprendido. Su sacrificio por la empresa, su legado compartido, era una prueba tangible de un amor que él había subestimado y despreciado. La culpa lo consumió aún más, un remordimiento por no haber reconocido el valor de su relación a tiempo. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Ricardo, percibiendo la angustia de Santiago, le hizo una propuesta. Santiago, la empresa te necesita no para que la dirijas, sino para que seas un símbolo, una inspiración. Tu historia puede ser un ejemplo de que el éxito no lo es todo, de que hay algo más allá del dinero. Podrías seguir con tus proyectos aquí, ayudar a este pueblo, pero con el apoyo y los recursos que la empresa puede ofrecer. Santiago se quedó en silencio, meditando sobre la propuesta de Ricardo. Era una oportunidad para combinar sus dos mundos, para usar su influencia y recursos para un bien mayor, sin tener que abandonar la vida sencilla que había elegido. Sin embargo, su mente estaba más preocupada por el pueblo de San Isidro y por Sofía. La revelación de Ricardo sobre el éxito de la empresa lo hizo consciente de que tenía la posibilidad de hacer mucho más por la comunidad donde Sofía vivía. Una nueva idea comenzó a germinar en su mente. ¿Y si utilizara su influencia para crear un programa de desarrollo rural que beneficiara no solo a ese pueblo, sino a otros similares? Sería un legado no solo para Sofía, sino para todos los niños y familias que, como la de ella, luchaban por una vida mejor. Esa noche Santiago no pudo dormir. La imagen de Sofía, sus deseos lanzados al lago, se mezclaban con el recuerdo de Laura y su sacrificio final. La idea de un legado, de una verdadera redención, se afianzaba en su corazón. A la mañana siguiente, Santiago comunicó su decisión a Ricardo. Aceptaría su propuesta, pero con una condición. No regresaría a Ciudad de México para dirigir la empresa, pero utilizaría su influencia y una parte de los beneficios para crear una fundación que se dedicara al desarrollo sostenible de comunidades rurales. Quería construir escuelas, mejorar infraestructuras y brindar oportunidades educativas y económicas a niños y familias como las de San Isidro. Ricardo, asombrado por la visión de Santiago, aceptó sin dudarlo. Comprendió que Santiago no solo buscaba redimirse, sino también dejar un impacto positivo, duradero en el mundo. El encuentro fortuito en aquel pueblo remoto había sembrado la semilla de una transformación profunda, no solo para Santiago, sino para cientos de vidas que serían tocadas por su nueva misión. Santiago pasó las siguientes semanas desarrollando el plan de la fundación con la ayuda de Ricardo y el equipo de la empresa, que ahora lo veían con una mezcla de asombro y respeto. Crearon un modelo innovador que combinaba la inversión social con la sostenibilidad económica. La noticia de su regreso a la vida pública, no como el magnate ambicioso de antes, sino como un filántropo comprometido, comenzó a correr por los círculos empresariales. Muchos se mostraron escépticos, pero la historia de su transformación personal y su visión para el futuro cautivaron a otros. La prensa lo buscaba, deseosa de conocer los detalles de su desaparición y su renacimiento. Pero Santiago se mantuvo firme en su decisión de no buscar la fama, enfocándose únicamente en la implementación de la fundación. Su único objetivo era hacer una diferencia real en la vida de aquellos que lo necesitaban, comenzando por el pueblo donde había encontrado la verdad sobre Sofía. El primer proyecto de la fundación fue, por supuesto, en San Isidro. Santiago regresó al pueblo con un equipo de ingenieros y constructores, con la intención de expandir la escuela, construir un centro comunitario y mejorar los caminos. La llegada de Santiago, esta vez,
fue diferente. No llegó como un extraño que buscaba respuestas, sino como alguien que regresaba para cumplir una promesa tácita. Los aldeanos lo recibieron con una mezcla de curiosidad y esperanza. Elena y Mateo, al verlo, no pudieron ocultar su sorpresa y una punzada de ansiedad. Santiago se acercó a su choza, su corazón latiéndole con fuerza, consciente de que esta vez la confrontación sería inevitable pero necesaria. Santiago les contó sobre la fundación, sobre su deseo de ayudar al pueblo y sobre el legado de Laura, explicando cómo la venta de sus acciones había hecho posible todo aquello. Elena lo escuchó con los ojos llenos de lágrimas, conmovida por la generosidad y la transformación de Santiago. Mateo, aunque inicialmente reticente, comenzó a ver en Santiago no una amenaza, sino un aliado, un hombre que, a pesar de sus errores pasados, estaba genuinamente comprometido con el bienestar de su familia y de su comunidad. La conversación fue difícil, pero llena de una honestidad brutal. Santiago reiteró que no quería destruir su familia, solo quería ser parte de la vida de Sofía como su padre biológico, si ellos lo permitían. La tensión en la choza era palpable, pero esta vez había una chispa de esperanza en el aire. Sofía, al ver a Santiago, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¡Papá!», exclamó, sus ojos brillando con alegría. Ella, con su inocencia, había sido la catalizadora de la transformación de Santiago y la luz que lo guiaba. Ese abrazo, lleno de amor incondicional, fue la confirmación de que su decisión de regresar, de enfrentar su pasado, había sido la correcta. Elena y Mateo observaron la escena y por primera vez vieron la conexión innegable entre padre e hija. Era un momento agridulce, pero también de profunda comprensión y aceptación. Mateo, con un suspiro, finalmente dijo: «Santiago, lo que haces por el pueblo es grande y por Sofía. Ella necesita a su padre, pero debes entender que nosotros somos su familia. Ella te quiere en su vida, pero como parte de ella, no separada de nosotros». Santiago asintió, las lágrimas corriéndole por el rostro. Había esperado este momento, esta aceptación, por tanto tiempo. «Lo entiendo, Mateo. No quiero separarla de ustedes. Quiero ser parte de la familia que ustedes han construido, de la forma que ustedes permitan», prometió. A partir de ese día, Santiago comenzó a pasar más tiempo en San Isidro. Supervisaba los proyectos de la fundación, trabajaba junto a los aldeanos y poco a poco fue construyendo una relación con Sofía sin interferir en la dinámica familiar de Elena y Mateo. Se convirtió en el tío Santiago para Pedrito, el hermano menor de Sofía, y en un amigo y confidente para Mateo, quien gradualmente comenzó a confiar en él. La desconfianza de Elena también se disipó, reemplazada por una amistad basada en el respeto y el perdón. Santiago se dio cuenta de que la verdadera riqueza no era el dinero, sino las relaciones humanas, la comunidad, el amor y el propósito. La felicidad que encontró en el pueblo, en la simplicidad de la vida y en el amor de Sofía, superaba con creces cualquier logro material que hubiera alcanzado en su vida anterior. Su fundación creció, expandiendo sus proyectos a otros pueblos rurales, llevando esperanza y oportunidades a miles de personas. Santiago se convirtió en un verdadero líder, no por su fortuna, sino por su humanidad y su compromiso inquebrantable con el bienestar de los demás. Su historia se convirtió en una inspiración, un testimonio de que la redención es posible, incluso para aquellos que se han perdido en la búsqueda de la riqueza material. Un día, en un evento de la Fundación en Ciudad de México, Santiago se encontró con Ricardo. La empresa de Santiago había sido un gran apoyo para la fundación, y Ricardo, ahora un amigo cercano, le preguntó: «Santiago, ¿alguna vez te arrepentiste de dejarlo todo, de vivir esta vida?». Santiago sonrió.
sus ojos brillando con una paz profunda. Nunca, Ricardo. La verdadera riqueza no es lo que acumulamos, sino lo que damos. Y lo que he encontrado aquí en este camino de regreso a lo esencial es invaluable. Aprendí a amar de verdad, a perdonar y a encontrar mi verdadero propósito. Y todo comenzó con una pequeña marca en la frente de una niña. Ricardo, al escuchar las palabras de Santiago, sintió una profunda admiración. Él mismo había sido testigo de la transformación de su amigo, de un hombre consumido por la ambición a un ser humano compasivo y altruista. Le comentó a Santiago sobre la posibilidad de expandir la fundación a nivel nacional, abriendo puertas a recursos y oportunidades aún mayores. Santiago, sin dudarlo, aceptó el desafío. Su visión se había ampliado y ahora soñaba con un impacto que trascendiera las fronteras de un solo pueblo, llevando el mensaje de esperanza y desarrollo a cada rincón del país que lo necesitara. Era una prueba de que su legado no se limitaría a la infraestructura, sino que también inspiraría un cambio cultural. Los años pasaron y la Fundación de Santiago se convirtió en un referente nacional e internacional. Miles de niños tuvieron acceso a una educación de calidad. Comunidades enteras prosperaron gracias a los programas de desarrollo sostenible y la vida de muchas familias cambió para siempre. Santiago, aunque seguía siendo una figura pública, se mantuvo fiel a sus raíces, viviendo gran parte del tiempo en San Isidro, rodeado de la gente que lo había ayudado a redescubrirse. Sofía creció, se graduó con honores y se convirtió en una brillante ingeniera agrónoma, dedicando su vida a mejorar las técnicas de cultivo en comunidades rurales, siguiendo los pasos de su padre biológico, pero con su propia pasión y visión. Pedrito, el hermano de Sofía, también encontró su camino en la vida. Inspirado por el ejemplo de Mateo y Santiago, se convirtió en un pescador innovador, implementando técnicas de pesca sostenible y protegiendo los recursos naturales del lago. La familia de Elena y Mateo floreció, un testimonio del amor, el sacrificio y la capacidad de perdón. La choza humilde se había transformado en una casa acogedora, llena de risas y de la calidez de una familia unida, no por la sangre, sino por los lazos inquebrantables del corazón. Elena y Mateo, ahora abuelos, observaban con orgullo lo que habían construido. Una vida llena de desafíos, pero también de alegría y realización. Santiago, ya un hombre mayor con el cabello blanco y arrugas que contaban historias de una vida plena, seguía visitando el lago de San Isidro. En lugar de lanzar un barquito al agua con un deseo de reencuentro, ahora observaba los barquitos de papel que Sofía lanzaba cada 24 de junio, susurrando el mismo deseo que él había susurrado años atrás. Pero esta vez las lágrimas en sus ojos eran de pura alegría, de gratitud por haber encontrado su camino de regreso a lo esencial, a la verdadera felicidad. Un día de verano, mientras Santiago estaba sentado a la orilla del lago, Sofía, ya una mujer adulta y exitosa, se sentó a su lado. «Papá», le dijo con dulzura, «hay algo que siempre quise preguntarte. ¿Alguna vez te arrepentiste de haberlo dejado todo, de la vida que tenías antes?» Santiago la miró con una sonrisa serena. «Sofía», respondió, su voz cargada de sabiduría, «lo que dejé no era una vida, era una ilusión. La verdadera vida, la que vale la pena vivir, la encontré aquí contigo, con tu madre y Mateo, con este pueblo. El dinero y el poder solo me trajeron vacío. El amor, la familia y el propósito me trajeron plenitud. No hay un solo día en que me arrepienta de mi decisión». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de Santiago, sintiendo la paz que irradiaba de él. Comprendió que su padre había encontrado lo que muchos buscan toda una vida y rara vez encuentran: la verdadera felicidad. La historia de Santiago se convirtió en una leyenda viva,
Un cuento contado de generación en San Isidro, no solo como una anécdota, sino como una lección de vida. La figura del magnate que se convirtió en filántropo trascendió las fronteras del pueblo, inspirando a otros a reevaluar sus propias vidas y prioridades. Su fundación continuó su labor extendiendo su alcance a regiones cada vez más remotas, siempre bajo el lema de que el desarrollo sostenible y la educación eran las claves para un futuro mejor. Santiago se aseguró de que los valores de humildad, empatía y servicio comunitario fueran el pilar de cada proyecto, un reflejo de la profunda transformación que él mismo había experimentado. Su legado no se medía en edificios o inversiones, sino en las sonrisas de los niños que ahora podían ir a la escuela, en la prosperidad de las familias y en la esperanza que había sembrado en cada corazón que tocaba. Incluso en los círculos empresariales de Ciudad de México, donde antes se le veía como un excéntrico, su historia comenzó a ser contada con un respeto renovado. Se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito material podía coexistir con un propósito más elevado, de cómo la ambición podía ser canalizada hacia el bien común. Ricardo, su fiel amigo y ahora socio en la fundación, a menudo reflexionaba sobre la ironía de la vida. Santiago había perdido una fortuna y un matrimonio superficial, pero había ganado algo infinitamente más valioso: un alma, un propósito y una familia. La historia de Santiago, el hombre que lo perdió todo para encontrarlo todo, resonó como un himno a la resiliencia humana y a la capacidad de transformación. Los atardeceres en San Isidro se convirtieron en el telón de fondo de las reflexiones de Santiago. Sentado en el porche de su sencilla casa, observaba las montañas teñirse de naranja y rosa, un espectáculo que lo conectaba con la inmensidad de la vida y la insignificancia de sus antiguas preocupaciones. A veces Mateo se sentaba a su lado y compartían un silencio cómodo, un entendimiento mutuo que había trascendido la rivalidad inicial. Hablaban de la pesca, de las cosechas, de los niños que crecían sanos y felices en un pueblo que ahora tenía un futuro. La relación entre ellos, antes tensa y marcada por la desconfianza, se había transformado en una amistad sólida, forjada en el respeto y la admiración mutua. Santiago había aprendido a ver a Mateo no como un rival, sino como el hombre que había estado allí para Elena y Sofía cuando él no pudo, el verdadero pilar de esa familia. Mateo, por su parte, reconocía la nobleza del corazón de Santiago, un hombre que, a pesar de su fortuna, había elegido la humildad y el servicio. Las cicatrices del pasado se habían convertido en las marcas de una historia compartida. Un testimonio de que el perdón y la aceptación eran posibles incluso en las circunstancias más difíciles. El aire del pueblo, antes solo un escape de la ciudad, se había convertido en su hogar, el lugar donde su alma finalmente encontró la paz. En sus últimos años, Santiago solía sentarse en un banco frente a la nueva escuela del pueblo, observando a los niños jugar y reír. Entre ellos, a veces veía a una niña pequeña con una marca de media luna en la frente, jugando con la misma inocencia que Sofía había tenido. Era la hija de Sofía, su nieta, una nueva generación que se beneficiaría del legado que él había ayudado a construir. Cada risa, cada rostro lleno de esperanza, era un recordatorio de que su vida finalmente había tenido un propósito. Había pasado de buscar la felicidad en el vacío material a encontrarla en la abundancia del amor, la familia y el servicio. La historia de Santiago, el millonario que lo perdió todo para encontrar el verdadero significado de la vida, se convirtió en una inspiración para todos, no solo por lo que había logrado, sino por la profunda transformación que había experimentado, por el coraje de enfrentar sus errores y el valor de reconstruir su vida sobre cimientos de amor y compasión.
Al final de sus días, Santiago miró hacia atrás y no vio arrepentimientos, sino un camino de aprendizaje, de redención y de un legado que viviría mucho más allá de él. Había encontrado su verdadero hogar, no en un lujoso apartamento, sino en los corazones de las personas a las que había ayudado y en la paz de un pueblo que se había convertido en su familia. Su vida fue un testimonio de que nunca es tarde para cambiar, para perdonar y para encontrar un propósito que trascienda el egoísmo y la búsqueda de la riqueza material,